Bueno, ¿cuál es su postura frente al proceso de paz o de conversaciones entre el gobierno y la insurgencia de las FARC? Bueno, yo creo que es muy importante lo que está ocurriendo. Los diálogos de paz en La Habana son una gran noticia positiva para América Latina, primero para Colombia, por cierto, ¿no? Y luego para los vecinos y para el conjunto de nuestra América. El conflicto colombiano es un conflicto que nos duele a todos y a todas, desde Chile y desde la región. Ciertamente ha sido un conflicto largo, dramático, violento y complejo. Pero al mismo tiempo el proceso de paz muestra que la sociedad colombiana y las fuerzas que forman parte de este diálogo, tanto las fuerzas de la guerrilla y obviamente hoy día el gobierno del presidente Santos, tienen posibilidades ciertas frente al futuro, de proyectar no solo la paz, de cimentarla en términos democráticos y con una transformación que permita la inclusión, que permita la paz, pero que permita también un desarrollo incluyente de las grandes mayorías del pueblo colombiano. En el pasado fuimos muy golpeados, los latinoamericanos, por los distintos intentos de paz que han habido en Colombia, que han permitido algunos avances, pero lamentablemente se han frustrado. El propio proceso de paz en los tiempos de Gaviria, con la guerrilla del M-19, abrió un momento de mucha esperanza y expectativa en América Latina. Entiendo que además hubo un proceso constituyente en ese momento, que fue un avance limitado, parcial, pero importante. Lamentablemente no hubo garantía para la paz. La violencia, los desplazados, las violaciones graves, masivas a los derechos humanos de la población colombiana, también golpearon a quienes intentaron los procesos de paz. El asesinato de cientos, de miles de militantes y de cientos de dirigentes y dirigentes de la Unión Patriótica, incluyendo los candidatos presidenciales, también de Pizarro León Gómez, del M-19, pero el candidato presidencial de la Unión Patriótica demostró que las limitaciones del proceso y de los procesos de diálogo de paz, porque no hubo garantías para los sectores de izquierda insurgentes o que tenían posiciones en esa dirección para integrarse a un proceso democrático, a la lucha democrática por las transformaciones de Colombia, porque fueron diezmados y asesinados de manera brutal. Por otro lado, por cierto, Colombia siempre es visto de una manera traumática en algunos de sus aspectos centrales por los temas ciertamente de la droga y la producción de droga y las distintas mafias que en torno al gran negocio de la droga se han instalado no solamente en Colombia, sino que en la región. Y ciertamente como país productor, Colombia es un país que requiere de una cooperación, pero una cooperación respetuosa con su proceso y con su soberanía, porque en el norte están los consumidores, pero también no solo los grandes consumidores, sino que las redes y las mafias que alimentan el negocio de la droga, y no solamente en Colombia o en los países productores de nuestra región. Por lo tanto, todo este proceso que se está viviendo hoy día es un proceso que anuncia nuevos tiempos. Creo que tiene que ver con la madurez de la propia sociedad colombiana, la necesidad de cimentar la paz de verdad en un proceso de integración sobre la base de ampliar la concepción de un Estado social. Y cuando hablo de la concepción de un Estado social, es un Estado que genere de verdad garantías desde el punto de vista de los derechos universales. Estoy hablando del acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, al desarrollo territorial con más armonía, a una relación más equilibrada entre el capital, el gran capital, ¿no?, y el trabajo, los trabajadores en un sentido muy amplio, ¿no?, los productores, los pequeños productores, las pequeñas y medianas empresas,
como parte de un proceso de integración. Y por lo tanto, la idea es fortalecer un Estado social. Y creo que ese es el principal desafío que permitiría que la paz se cimentara efectivamente sobre la base de cambios tanto institucionales, tanto desde el punto de vista de garantías para la paz, y por cierto un tema que está pendiente en todos estos procesos, que es el tema de la verdad y la justicia, porque no existe posibilidades de reconciliación de un conflicto tan extenso como el que ha vivido la sociedad colombiana si no se cimenta sobre bases de justicia y de reparación también de las víctimas que han sufrido violaciones estructurales a los derechos humanos. Y creo que esto es uno de los temas, entiendo, que está en la mesa en la negociación. Pero también el tipo de Estado, ¿no? Porque no se trata solo de fortalecer la formalidad del Estado, se trata de fortalecer un Estado social, es decir, un Estado que reparta, que tenga más capacidad real de redistribución de la tierra, de la propiedad, ¿no? De la igualdad de las oportunidades reales, ¿no? Y que democratice, en definitiva, la sociedad colombiana. Y creo que este es el síntoma principal y está, entiendo, en el núcleo, en el centro de las negociaciones, de las conversaciones para la paz. Porque una guerrilla como la FARC, que es a esta altura la guerrilla más antigua del continente, ¿no? Que tiene un origen ciertamente más bien rural, y que hubo otras organizaciones también guerrilleras que tomaron armas de distinta envergadura y peso en Colombia, pero en definitiva las condiciones de la desigualdad, de la injusticia, a la luz del siglo XXI, muchas de ellas se mantienen, pero ciertamente lo que ha ido variando es la legitimidad de las respuestas. Y yo creo que hoy día es posible construir integración, avance y transformaciones democratizadoras en un sentido incluso más profundo y de raíz, radical en el sentido de raíz, a través de la ampliación de la democracia, de una democracia más incluyente y participativa. Y creo que este es uno de los temas centrales hoy día. Y en ese sentido creo que el proceso de acompañamiento que ha tenido este proceso que se inicia ahora, que tuvo otros momentos también, como los diálogos de paz, insisto, en San Vicente del Caguán durante el gobierno del presidente Pastrana, hay otros también, digamos, que uno podría citar, pero este también ha tenido un acompañamiento en particular gracias al proceso de integración latinoamericano, que ha permitido una mayor soberanía para discutir estos temas, primero entre los propios colombianos, ciertamente, ¿no? Entre las partes en conflicto, con un mayor respeto, sin una demonización mayor. Además creo que se han hecho gestos de paz concretos, que más allá del conflicto cotidiano y las noticias que tenemos de enfrentamientos, etcétera, contribuyen en esa dirección. Yo creo que el rol que ha jugado gobernantes en el pasado reciente, como el presidente Hugo Chávez, el rol que ha tenido gobernantes como Rafael Correa en el Ecuador y otros en la región, han permitido, gracias a, por tanto, UNASUR, hoy día la CELAC, ¿no? Que agrupa al conjunto de los países de América Latina, América Central y el Caribe, ¿no? Han permitido generar externamente mejores condiciones para que las voluntades políticas, tanto del gobierno colombiano, de la sociedad colombiana, de las organizaciones de la sociedad civil, del Frente Amplio por la Paz, Marcha Pacífica, de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones sindicales y sociales, que también han sido muy golpeadas durante todo este largo proceso de conflicto interno de Colombia, junto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC. También entiendo que en este último tiempo se ha integrado en diálogos el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, permitan tener una razonable expectativa positiva de este proceso.